Buenas tardes. Esta tarde estamos con Javier Celaya, electo al diputado al Congreso de los Diputados. Lo primero, darle la enhorabuena. Muchísimas gracias, Paola. Ha sido usted recién elegido, no han pasado ni 24 horas desde que ayer estábamos votando. Lo primero que queríamos preguntarle es qué se siente, ¿no?, al saberse diputado por Ceuta y al saber que va usted a representar los intereses de los ceutíes allí en Madrid, en el Congreso. Bueno, pues por un lado es un gran honor y por otro lado también se siente una fuerte responsabilidad, ¿no? Porque, en fin, aunque en el Congreso de los diputados representan a la soberanía popular, bueno, la soberanía de la nación española y por lo tanto hablan en nombre de los intereses generales, ¿no? Pues no cabe duda que cada uno es elegido por una circunscripción y que intenta pues hacer lo mejor para su patria chica, por así decirlo. Y bueno, nuestro compromiso es el trasladar al gobierno de la nación las demandas de nuestra ciudad, colaborando evidentemente con el interés general de España y luego coordinarnos también con el propio gobierno de Ceuta, en este caso es del Partido Popular, pues para cumplir una serie de objetivos que son los que hemos prometido en nuestro programa electoral, ¿no? Especialmente lo de reforzar la presencia institucional, ¿no?, del Estado en Ceuta a través de todos los organismos públicos y de todas las competencias que siguen siendo estatales, ¿no? Y luego mejorar nuestro régimen económico y fiscal en la medida de lo posible. Yo no sé si en lo personal alguna vez lo había imaginado, ser diputado. No, la verdad que ha sido todo como una especie de montaña rusa de emociones, porque la verdad que ayer el escrutinio fue un poco de locura. Yo la verdad que pasé la jornada bastante tranquilo, estuvimos visitando todos los colegios electorales y saludando, bueno, casi todos, ¿no?, porque el 100% no nos dio tiempo, pero saludando a los presidentes y a los vocales de las mesas, a los interventores de los diferentes partidos, a los apoderados, también a los policías que daban el servicio de protección a los colegios electorales, ¿no? En fin, a todo el mundo implicado en esa jornada y bueno, y luego pues ya una vez habían cerrado los colegios electorales, yo llegué a la sede pues casi a las 9 menos cuarto. Todavía no había empezado, todavía no había datos, ¿no? Realmente lo que se conocían eran las encuestas. Además todavía no habían cerrado los colegios electorales en Canarias, que cierran una hora más tarde, y la verdad que iba muy tranquilo, pues en principio las encuestas y los sondeos nos sonreían, auguraban una victoria segura del Partido Popular, como así ha sido, y luego en Ceuta especialmente pues también era la previsión y era más la sensación que teníamos nosotros, ¿no?, después de la campaña, de recorrer la ciudad, de entrevistarnos con diferentes agentes económicos y sociales, y ya digo, yo llegué muy tranquilo, pero luego la verdad que el escrutinio fue un poco primero un shock y una sorpresa, ¿no?, viendo los resultados a nivel nacional y luego viendo cómo durante bastante tiempo pues el diputado pasaba al PSOE. Así que ya digo, la verdad que emocionante desde luego fue, ¿no? Una espera de los resultados bastante emocionante. Estuvo muy reñido el diputado por Ceuta con el candidato Adil Mohamed. Imagino que una noche de nervios, pero también de esperanza, ¿no?, de una noche de victoria, un poco agridulce, pero al final el Partido Popular ha sido el elegido por los españoles. Sí, ha sido el ganador tanto en el conjunto de España como en Ceuta. Y sí, la verdad que muchos nervios, ¿no? Aunque tengo que confesar que fue increchendo, o sea que realmente yo pasé el día bastante tranquilo, llegué a la sede también bastante tranquilo, con un poco la confianza de los resultados que nos daban las encuestas y bueno, nos llevamos un poco la sorpresa, el shock de los resultados, los primeros resultados a nivel nacional y también a nivel local, y bueno, y llegó incluso un momento, creo recordar que era con casi el 60% escrutado, que la ventaja que llevaba el PSOE en Ceuta era considerable, era de, no sé si 1.500 o 1.600 votos, ¿no?, que parecía ya pues muy difícil o casi imposible de remontar. Incluso nosotros habíamos establecido con los medios de comunicación pues una serie de comparecencias, ¿no? Primero salió mi compañero
compañera Cristina Díaz, luego Hacking y finalmente estaba previsto que yo apareciese sobre las 10 de la noche y yo cuando con el 60% pues la ventaja del PSOE era de unos 1.500, 1.600 votos, pues la verdad que, en fin, no estaba tampoco especialmente nervioso, sino que estaba sorprendido, pero bueno, lo que pasaba por mi cabeza era salir a felicitar la victoria al candidato socialista y poco más, ¿no? Luego fue a partir del 84-85% escrutado cuando se dio un vuelco a la situación en las últimas mesas y al final el resultado pues ha sido desde luego muy bueno, ¿no?, para el Partido Popular, no solamente por haber conseguido el escaño de diputado y los 2 senadores, sino también numéricamente los resultados han superado las expectativas bueno, y los que habíamos obtenido en 2019 y en fin, que la verdad que muy satisfecho en ese sentido. También un logro para el Partido Popular en Ceuta, porque anteriormente tenían un senador y el diputado y el otro senador eran de Vox, o sea que ahora han hecho ustedes un triplete, en toda regla. Sí, hemos conseguido recuperar la representación, que la ganamos en 2016, pero se perdió en 2019, teniéndola, aunque teníamos un senador, David Muñoz de Arbona, pero el diputado, la diputada en este caso, representaba a Vox y se ha conseguido recuperar. El año 2019 había sido especialmente complejo desde el punto de vista electoral en nuestra ciudad, porque en el mes de abril ganó el PSOE, en el mes de mayo en las locales ganó el Partido Popular y luego en noviembre ganó Vox, con lo cual parecía que ahora, 4 años después, podía pasar cualquier cosa. Teníamos el antecedente del 28 de mayo, que había sido, bueno, una victoria para el Partido Popular, pero bueno, no se puede leer en la misma clave unas elecciones municipales y autonómicas que no unas generales, ¿no? Yo, mi perspectiva era que en principio el Partido Socialista pues no creciese demasiado respecto a los resultados que había tenido en el mes de mayo, porque habían hecho en mayo una campaña muy intensa, muy fuerte, y al final habían cosechado pues un resultado pobre para todo el esfuerzo realizado, y entonces pensaba que entre las vacaciones de verano y un poco el desengaño de lo de mayo se desfondaría hasta cierto punto, y sin embargo luego ha tenido el PSOE unos resultados muy buenos, ¿no? Mejorando los del nivel municipal. La verdad que, ya digo, bastante fuertes, ¿no?, para el cálculo que yo me hacía, que incluso temía más el mantenimiento del voto en Vox. Habían sacado en el 28 de mayo 7.000 y poco votos y en clave nacional, ¿no?, que muchas personas pues piensan en los cabezas de lista, en los candidatos nacionales, en nuestro caso entre Abascal y Feijóo, que pudiese haber incluso un trasvase de votos en favor de Vox y que mejorasen sus resultados, como ocurrió en 2019. Sin embargo, eso, aunque han tenido una cierta mejora, pero no ha sido tanta como la que hemos conseguido nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, fue una noche muy intensa, con los nervios pues cada vez más, porque al principio estaba tranquilo, pero tengo que reconocer que ya en el sprint final era todo un poco una emoción cada vez más fuerte, ¿no?, viendo que era posible ganar, que se daba la vuelta a la situación y que al final tanto íbamos a obtener el diputado como los 2 senadores. Ya digo, un auténtico torbellino, ¿no?, de emociones, sobre todo en el tramo final, ¿no? También hablábamos de unas elecciones en verano y además una campaña electoral que también se ha desarrollado en verano. ¿Cómo lo han vivido en el Partido Popular de Ceuta? Bueno, ha sido una campaña excepcional en ese sentido y esperemos que se llegue a algún acuerdo para que nunca más se tengan que celebrar elecciones en julio y en agosto. En primer lugar, por las altas temperaturas y en segundo lugar, por el trastorno que ocasiona las vacaciones de los españoles, ¿no? Y que hay personas que pues se desplazan fuera de su domicilio habitual y bueno, hay que simplemente pensar en el sobreesfuerzo tan enorme que ha tenido que hacer Correos, ¿no? Y a lo cual, desde luego, agradecemos muchísimo para conseguir que la inmensa mayoría de los españoles que solicitaron el voto por correo, entre los que me incluyo, lo pudieron hacer, pero que realmente el forzar la máquina de esa manera, pudiendo hacerlo en unas fechas más propicias, desde luego el verano no es el momento más adecuado. Y para hacer la campaña pues ha sido también duro por el calor
y porque además veníamos de una campaña pues muy inmediata, la del mes de mayo. Aún así, en el caso del Partido Popular, pues la verdad que ha respondido pues nuestra gente con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Hemos tenido siempre en la sede pues un equipo, pues en lo típico, embuchando los sobres con las papeletas para poder repartirlos. Hemos callejeado pues toda la ciudad, buzoneado más que... Yo me parecía... Vamos, no me parecía bien el tema de, también por ser verano, ¿no? Del puerta a puerta, de ir llamando a la puerta a los vecinos, porque al final es un tanto incordio, ¿no? Es una intromisión en su intimidad, que uno está tranquilo, y más en verano con las altas temperaturas, que muchas veces la mayoría de la gente no está, porque si no está trabajando está en la playa, ¿no? Y me parecía un poco absurdo, ¿no? Y era mejor, bueno, pues nuestro mensaje a través de los medios de comunicación, en redes sociales, el buzoneo y luego paseando por las calles y en los comercios, ¿no? Especialmente, ¿no? En un poco la distancia corta, en vez de ir pues llamando puertas, ¿no? Lo hemos evitado en la medida de lo posible por no molestar a la ciudadanía. Y ya digo, hemos tenido un equipo, hemos trabajado hasta en las playas, ¿no? Además nos coincidió uno de los días, el día que se ha batido el récord de calor en Ceuta, que hicimos aquel día la playa de Benítez y luego la del trampolín, y estábamos repartiendo pelotas de goma como las antiguas de Nivea, ¿no? Pero con el lema nuestro de verano azul, y yo hubo un momento que estaba repartiendo pelotas de goma a los niños de la playa y pensé, yo dejo aquí las pelotas de goma y me tiro al agua de cabeza, porque el calor era vamos, no lo hice de milagro, ¿no? Porque teníamos que seguir luego, pero lo que se apetecía desde luego era darse un bañito y descansar un poco, porque bueno, es mucho calor. Una campaña, yo se lo he dicho a todos, que lo recuerden como algo excepcional y que ojalá no se tenga que repetir, ¿no? Claro. Y en lo personal, un hombre vinculado al Partido Popular desde hace muchos años, también a la política. ¿Cómo un docente como usted acaba en política? Bueno, yo me afilié al Partido Popular en la derrota realmente, cuando Zapatero ganó a Rajoy en 2004, por aquellas fechas, ¿no? Y luego la verdad que, sinceramente, había hecho muy poca vida de partido. Asistía a eventos como cuando acudía algún líder nacional, pues iba a verlo. En las campañas electorales, pues a los actos de apertura o cierre, sobre todo con el presidente de Vivas, pues normalmente también me acercaba a verlo. Y luego también me había ofrecido y he intervenido muchísimas veces como interventor o como apoderado, ¿no? Pero luego es verdad que he hecho relativamente poca vida de partido. Y bueno, surgió la circunstancia en 2017, cuando el presidente me ofreció pues que aceptase el cargo de consejero de Educación y Cultura. Hasta entonces, bueno, había ocupado diversos cargos en la administración educativa, pero trabajando para el Ministerio de Educación. Entonces era Educación, Cultura y Deporte. Pues fui asesor técnico docente de apoyo a la formación profesional, director del Centro de Profesores y Recursos, luego jefe de la unidad de programas educativos, que sería, pues bueno, la Dirección Provincial de Educación en Ceuta tiene, por así decirlo, a su director provincial, y sus tres principales apoyos serían el inspector jefe, el secretario general y el jefe de la unidad de programas, que además es un cargo muy bonito en cuanto a que llevas la iniciativa de la introducción de nuevos programas para mejorar la educación en la ciudad, ¿no? Y bueno, yo estaba en aquel cargo cuando el presidente Díaz me ofreció pasar a la ciudad autónoma. Estuve 2 años como consejero de Educación y Cultura, y luego en 2019, del 19 al 23, he sido director general de Educación de la ciudad autónoma. Bueno, dentro de lo que son una mezcla de competencias meramente municipales y otras ya de promoción de carácter autonómico, pues coordinando pues todo el mantenimiento, conservación, limpieza de los centros, coordinando también pues bueno los organismos autónomos vinculados a educación, como puede ser el Conservatorio Profesional de Música, el Instituto de Idiomas, el consorcio, el Centro Asociado de la UNED en Ceuta, el tema de todas las becas y ayudas que ofrece la ciudad, que son muchísimas, ¿no? Teniendo en cuenta que realmente no tenemos competencias en educación. Y luego otro apartado muy agradecido, pues la guía educativa Ceuta te enseña, que es ese compendio de actividades extraescolares y complementarias que se ofrece a la comunidad educativa para mejorar el conocimiento de nuestra ciudad y ofrecerle una perspectiva más abierta a nuestros alumnos. Entonces, bueno, ya digo, en esas funciones he estado hasta que, para mi sorpresa, pues me ofreció la secretaria general, Yolanda Bell, ¿no? Y bueno, evidentemente con el conocimiento del presidente Vivas, el que encabezase la candidatura del Partido Popular al Congreso en estas elecciones.
Y bueno, la verdad que, ya digo, para mí fue una sorpresa total. Y tras pensarlo poco tiempo, porque tampoco me dieron mucho tiempo para reflexionarlo, pues al final uno piensa, bueno, es una oportunidad que no le ofrecen a uno desde luego todos los días, ¿no? Un tren si uno no lo coge siempre se va a quedar con la duda de qué hubiera pasado si, y al final pues en fin, decidí tirar adelante y luego los resultados nos han acompañado. Si finalmente Feijóo o Sánchez logran formar gobierno, ¿cómo se plantea compaginar su vida personal y su vida profesional como diputado? Bueno, eso va a ser lo más difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, la vida familiar, ¿no? Porque desde luego yo voy a seguir residiendo en Ceuta. Lo que voy a tener es que viajar con mucha frecuencia a Madrid. Tampoco sé muy bien cómo funciona en este sentido la dinámica en el Congreso. Sé que se forman diferentes comisiones y que a los diputados se les reparte según sus inclinaciones, sus afinidades, sus conocimientos. Se les asignan diferentes cargos y pertenencia a varias comisiones. Luego existen sesiones plenarias y bueno, y la verdad que no sé tampoco cuántos días a la semana exactamente tendré que estar en Madrid. Lo que tengo claro es que voy a tener que estar viajando continuamente y bueno, lo que haré será pues aprovechar desde luego el fin de semana cuando venga aquí a descansar con la familia y luego, bueno, cuando sea posible hacer alguna escapada, traérmelos también a Madrid, ¿no? Para que conozcan para que disfruten la capital. Y ya por último, no sé si la educación va a jugar un papel importante en su defensa como diputado en el Congreso o qué áreas cree que debe mejorar Ceuta. Bueno, yo probablemente por mi perfil acabe en la Comisión de Educación, pero claro, tampoco lo sé lo que me van a ofrecer, ¿no? A mí, evidentemente, aparte de educación, pues me llama mucho la atención también lo que son los asuntos exteriores o la política de defensa, lo relacionado con la Unión Europea. Ahora, en estos 2 últimos años, he tenido, bueno, la posibilidad de que opté a una plaza de profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED. Yo soy profesor de Historia y una de las asignaturas que he venido impartiendo, bueno, o tutorizando, porque realmente el profesor tutor lo que hace es acompañar a sus alumnos, era la historia de la integración europea, o sea, el tema de cuál es la génesis de la actual Unión Europea y bueno, todos sus antecedentes y cómo ha ido evolucionando pues desde el Tratado de París de la CECA, el Tratado de Roma, hasta llegar a los últimos tratados. Entonces es un tema que a mí también me apasiona, ¿no? El funcionamiento de la Unión Europea. En el ámbito de educación, realmente nosotros en el Partido Popular consideramos que lo más importante y lo que desea toda la comunidad docente es el alcanzar el ansiado pacto educativo, o sea, el que se pudiese alcanzar entre el Partido Popular y el PSOE como 2 fuerzas mayoritarias un consenso en una ley educativa que pueda durar por lo menos una generación de españoles, porque desde luego lo que rechaza sistemáticamente el profesorado, y bueno, no solamente el profesorado, yo creo que también las propias familias y sufren los alumnos, es que cada vez que cambie la tortilla, que cambie la ley educativa, que cambie el currículum, que cambie los libros de texto, que cambie todo, que cambien las programaciones, con el consiguiente esfuerzo enorme que tiene que hacer el profesorado, que siente que le ahoga la burocracia y que cada vez tiene que dedicar más horas de su trabajo a papeleo en vez de a concentrarse en lo fundamental, que es atender a sus alumnos y dar clases y trabajar con ellos, ¿no? Entonces eso realmente para superar esa situación lo ideal es alcanzar un pacto educativo. En la época del ministro Méndez de Vigo se estuvo a punto de conseguir, pero el PSOE y Unidas Podemos se retiraron en el último momento de la mesa de negociaciones y en cuanto Pedro Sánchez se hizo con el gobierno de la nación, pues con la ministra Celaá inmediatamente sacaron la LOMLOE sin consultarla con nadie y la impusieron. Así que, bueno, también a ver lo que ocurre ahora, si quién forma gobierno finalmente, ¿no? Yo espero que sea desde luego el Partido Popular, que por algo ha sido el más votado por los españoles, pero estamos ahora todos un poco con la incertidumbre de cuál será la evolución del panorama político nacional. Y sobre las áreas que le preguntaba que cree que debe mejorar Ceuta. En áreas, me dices en general, no sí, ¿en qué se va a centrar, ¿no? Su labor como diputado? Pues vamos a ver, yo aparte de educación. Después de las diferentes reuniones y entrevistas que hemos tenido, una de las cuestiones que a mí que desconocía en gran medida y me han impresionado más es la situación de la sanidad.
No puede seguir, no puede ser que continúe la huelga de médicos con el consiguiente daño a la sanidad en Ceuta. No puede ser que tengamos un hospital enorme que esté pues falto de personal y que no seamos capaces de fidelizar a los especialistas para que se queden en nuestra ciudad. Entonces, el tema sanitario es un tema realmente preocupante, pero no es el único. En el caso, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues sus representantes nos expresaron que creen que es necesario reforzar las plantillas. Reforzar las plantillas porque, bueno, no dejamos de estar en una ciudad fronteriza con una serie de amenazas y muchas veces se encuentran con unas responsabilidades que desbordan a la plantilla actual, ¿no? Vale la redundancia. Entonces, esa es, bueno, forma parte de nuestro programa de Más España y Más Europa, ¿no? Incrementar la presencia de los funcionarios del Estado en Ceuta, ¿no? En diferentes áreas. Luego, en el plano económico, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, eliminando la bonificación del 50% a las cotizaciones a la Seguridad Social, es un palo tremendo al sector empresarial y de rebote también a los trabajadores, porque dentro de esa bonificación había un reparto realmente del beneficio entre las dos partes que ahora corre riesgo de perderse y que esto va a entrar en vigor el 1 de septiembre. Luego, en el último momento, a 3 días de las elecciones, el PSOE se sacó de la manga pues un parche, que es decir, bueno, vamos a dar una subvención para los empresarios ceutíes por el perjuicio que les ocasione la nueva medida que hemos adoptado. Pero claro, darlo como una subvención a toro pasado, después de prácticamente un año haber adelantado el dinero, ¿no? Y sin saber el efecto que va a provocar luego en los sueldos de los trabajadores, la verdad que es una medida que no ha contentado a nadie, ha dejado preocupado a todo el mundo y supone además pues prácticamente el primer retroceso en nuestro régimen económico y fiscal pues desde que se creó, ¿no? Porque hasta ahora afortunadamente lo hemos ido mejorando progresivamente. Se hablaba en el plan estratégico para Ceuta y Melilla incluso ese 50 incrementarlo un poco más por las dificultades que tenemos en nuestra ciudad. Hay que tener en cuenta que ya no solamente el estar fuera de la península y que por lo tanto no tengamos ni materias primas ni fuentes de energía y el encarecimiento de los portes del transporte para cualquier cosa que se pueda elaborar aquí y se tenga que introducir en la Unión Europea, en el territorio español peninsular. No solo es eso, sino que desde la crisis del COVID Marruecos no cerró su frontera y ahora todavía esa prometida aduana comercial no se ha convertido en una realidad. Pero es que aparte Marruecos, en la frontera el régimen de viajeros pues realmente no se está cumpliendo, porque sabemos que a las personas que cruzan prácticamente tienen que demostrar que las pertenencias que tienen son suyas para que no se las arrebaten, y bueno, eso no puede ser, es una asfixia total, ¿no? para los comerciantes ceutíes. Entonces, en esas circunstancias, desde luego, la ciudad necesita un fuerte respaldo del Estado y una serie de medidas que incentiven la actividad económica, porque Ceuta no puede limitarse a ser una ciudad de funcionarios, tiene que también tener aire en ese sentido, ¿no? Y tener posibilidades de competir pues con un plano de no estar completamente supeditada como se encuentra ahora a tantas limitaciones. Así que yo creo que esos son de los aspectos más relevantes y más importantes. En educación, la caída de la natalidad está ayudando mucho a reducir las ratios, lo hemos vivido en los últimos años, ¿no? Todavía quedan ratios muy elevadas, sobre todo en los institutos, en la secundaria, en los últimos cursos de la primaria, y bueno, es verdad que este gobierno ha hecho un esfuerzo ahí de reforzar el cupo de profesores, ¿no? Pero luego tenemos también la problemática de la educación especial, que tiene un volumen sorprendentemente elevado en nuestra ciudad y que requiere también una atención por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, desde luego hay bastantes cosas por hacer para mejorar la ciudad, y luego el puerto, el incrementar el que el puerto se pueda convertir en uno de los pulmones económicos de la ciudad, expandiendo su actividad. Para finalizar, darle las gracias, Javier, nuevamente la enhorabuena, y esperemos que todas estas propuestas, todos estos temas que hemos hablado lleguen finalmente al Congreso y verle a usted defendiéndonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paola.